Las orquídeas a menudo viven en ambientes con alta humedad, como pueden ser los bosques tropicales. Como resultado, desarrollan raíces sin tallo que pueden adherirse a superficies como la corteza de los árboles, las rocas u otras ramas para inmovilizarse y encontrar recursos en el entorno que las rodea. Quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que vamos a sacar próximamente. Las raíces sin tallo de las orquídeas tienen la capacidad de absorber la humedad y los nutrientes del aire, lo que les ayuda a proporcionar agua y nutrientes a las plantas durante los periodos secos o cuando el agua del suelo no es suficiente. No es necesario que las orquídeas estén plantadas en el medio, ya que aún así crecen y florecen vigorosamente. Una pregunta que a menudo hace mucha gente sobre este tipo de orquídeas que tienen las raíces como en el aire es si deberían recortar o no las raíces aéreas. Pues la respuesta es muy sencilla. No debemos recortar las raíces aéreas cuando están desarrollándose, porque ayudan a la orquídea a absorber muy bien el agua y los nutrientes del ambiente. ¿Veis estas raíces tan hermosas? Pues no debemos cortarlas. Para cuidar las raíces de estas orquídeas, primero tenemos que rociarlas con agua o con un spray con agua todos los días. No debemos cortarlas, ya veis las imágenes, ¿no? Vale, hay que rociarlas con agua. Cuando las raíces están blancas, también habrá que rociarlas para mantenerlas húmedas. De esta manera, las raíces se volverán verdes. Además, con el spray también podemos regar las raíces, podremos decir regarlas, ponerlas en un plato con agua e introducirlas ahí para que de esta manera absorban todo el agua que necesitan. Una forma sería con el spray y otra sería poniéndolas en un plato. Es fácil el cuidado de estas orquídeas porque parece que te están hablando, ya que cuando las ves blancas es un síntoma de que necesitan agua urgentemente. Entonces las pulverizamos o las regamos con agua y enseguida cambian de color, pasan del blanco al verde. Fijaros, ahí las estamos regando, como os he dicho antes, como en el plato. Las ponemos en el plato y les dejamos con todo el agua que necesitan. Esta sería la segunda opción, la de poner agua en el plato y luego colocar la orquídea encima, porque de esta manera absorberá el agua directamente y solo absorberá el agua que necesite. La evaporación del agua ayuda a otras raíces a absorber agua del medio ambiente. En caso de que la planta que tengamos esté ya como viejecita, como esa que vemos en las imágenes, y tenga muchas raíces aéreas y que la orquídea no crezca, pues lo mejor es cortar la orquídea en dos partes para rejuvenecer la orquídea.
Luego plantas esta orquídea en una maceta y así resulta que la parte de las raíces, pues después de ser cortada, pues brotará inmediatamente y te dará nuevos brotes. Si os fijáis en esta orquídea, pasados los 3 meses resulta que ha echado raíces y crece muy rápidamente. La raíz de la orquídea también ha producido cogollos muy saludables. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.